Hola, buenos días a todos y a todas. Y les quiero comenzar esta transmisión con unas palabras sobre cuál es la situación en la que nos encontramos en América Latina actualmente. Pues la CEPAL nos presenta en sus últimas cifras de proyección una situación realmente devastadora para América Latina y el Caribe, con una caída promedio del PIB del 9.1%, en Panamá estamos hablando del 6.2%, eso es lo que se proyecta para el cierre de este año. Vemos cómo la pobreza aumenta, la extrema pobreza también, y en términos generales lo que estamos observando es que hemos perdido 10 años de avance en términos de desarrollo. Solo para dar un dato, hay 32 millones de niños que se han quedado sin escolarizar en el año 2020. En América Latina, pues la pandemia llegó en muy mal momento, estábamos ya en unas cifras de bajo crecimiento, sabemos que nuestro talón de Aquiles pues es la inequidad y enormes ineficiencias y deficiencias estructurales que no han hecho nada más que agudizarse con el COVID. Tenemos una serie de datos muy difíciles de manejar, tenemos unas cifras de informalidad que en promedio en la región son el 54%, con países que alcanzan hasta el 90% de informalidad. Solo 2/3 de la población tiene acceso a banda ancha y esto significa que solo el 41% de la población activa puede teletrabajar. Tenemos también una situación pues, de burocracia excesiva y de una gran debilidad institucional, lo cual nos lleva también pues, a unas situaciones fuertes y que están cada día aconteciendo de corrupción. Pero el COVID también nos ha mostrado otra cara, ¿no? Pues la cara de un sector empresarial que asume su rol y que reacciona rápido ante el confinamiento y en muchos casos da prioridad a las personas y a su atención inmediata. Tanto hablamos de colaboradores con medidas de protección, para poder trabajar, con medidas para los que no podían trabajar, a los clientes cambiando rápidamente la forma de atenderlos cuando ha sido posible, también el acercamiento muy rápido de atención a las comunidades y también viendo a ver qué podían hacer con los proveedores, en especial con ese tejido de pequeñas y medianas empresas que han tenido un impacto muy fuerte, pero que empresas de mayor tamaño han intentado mitigar. Además, el sector privado se puso a disposición de los gobiernos y en muchos casos fue quien canalizó la llegada rápida de ayuda humanitaria y sanitaria a las distintas regiones del país. A día de hoy, pues ya estamos en una fase de reapertura y tenemos que mirar hacia la recuperación económica. Y en este sentido se hace muy relevante el rol del sector privado. Desde el actuar responsable de una empresa que quiera ser una empresa responsable, no podemos dejar por fuera varios temas fundamentales. Uno es la creación de empleo, pero por supuesto empleo decente. Segundo, la protección de las pequeñas y las medianas empresas, sobre todo las que son proveedoras y forman parte de las cadenas de valor. Y la necesidad de promover más y más la digitalización, tanto de la población como de los negocios. Aquí tengo conmigo a mi lado a Raúl Alemán, que es, como saben, el presidente de Banco General, Peter Donkersloot, vicepresidente de Recursos Humanos de Copa Airlines, y ellos representan a dos empresas. Las dos empresas son miembros de Sumarse y son firmantes del Pacto Global. Están comprometidas con los 10 principios y han vivido la pandemia y este tiempo de confinamiento desde posiciones diametralmente opuestas, ¿no? Un banco como Banco General que se definió que los bancos no podían cerrar, ¿no? Y le vamos a preguntar pues, a Raúl ¿qué hicieron? ¿Cuál fue, cómo ven la situación, qué tuvieron que hacer y cuál es el contexto, esa reflexión sobre la crisis y el impacto que ha tenido en la industria? Raúl. Gracias, Teresa, y buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente que esta es una crisis inédita.
probablemente el 99.9% de la población mundial nunca ha vivido algo como lo que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, en nuestro caso, que hemos pasado por muchas crisis muy diferentes, crisis financieras principalmente, y algunas financieras políticas, como dijiste al principio, nosotros, a diferencia de la gran cantidad de negocios, hemos estado abiertos durante toda la crisis y no hemos dejado de dar servicio. En términos de impacto de esta crisis, yo quisiera conversarles un poquito en cuanto al tipo de impacto y el tiempo del impacto. Evidentemente, lo más inmediato es el tema de salud. Y el tema de salud, los aprendizajes que hemos sacado de esta pandemia, es la falta de preparación mundial que ha habido con el tema. Aún más las más grandes potencias del mundo han estado muy afectadas por la pandemia. Y el caso de Panamá, evidentemente, saca a flote las debilidades de nuestro sistema de salud y la falta de apoyo que ha habido a través de todos los años a los temas de la ciencia se ven hoy día. Sin embargo, también ha habido cosas positivas. Y entre las cosas positivas está que han salido a flote las excelentes instituciones de investigación que tiene Panamá y los excelentes investigadores que hay. El caso del Gorgas es un caso muy particular y el apoyo que ha dado durante esta crisis y algunas otras instituciones. Al igual que ha salido al frente ese espíritu batallador de nuestros médicos, enfermeras, equipos de salud. Y básicamente yo creo que en tiempo récord se va a dar una respuesta al COVID. Y hablo en tiempo récord a través de unas vacunas que se estarán desarrollando y se estarán trayendo al resto de las personas. Y en términos, llegaremos a una nueva normalidad, como le dicen, con grandes lecciones aprendidas que no podemos olvidar. Entonces, la salud es lo más inmediato y lo más a corto plazo. Tenemos el tema económico, que el tema económico ha sido muy duramente afectado. Y el tema económico es más un tema a mediano plazo. Es un tema que va a tomar tiempo recuperar. Mucho de los temas, el impacto ha sido muy duro y todavía realmente nosotros no podemos medir las consecuencias del mismo hasta que la demanda y la oferta de bienes y servicios se empiecen a nivelar. Muchas personas hablan de que realmente la recuperación va a ser como una K, ¿no? Hay unos segmentos que han sido mucho menos afectados que otros. Los segmentos más afectados les va a demorar más tiempo el poder recuperarse. Pero el gran tema, tú lo conversaste, el gran tema aquí es el desempleo y el impacto en el desempleo. Para nosotros es una gran bendición tener una economía ligada al dólar, pero a la misma vez nos permite hacer cosas que en otros gobiernos pueden hacer, que son emitir, ¿sabes?, programas y monedas y endeudarnos directamente. Pero Panamá sí estaba en una situación financiera y económica buena, que le ha permitido acceso a los mercados internacionales, a traer fondos, a endeudarse en este momento para resolver temas que son temas importantes de resolverlos rápidamente, ¿no? Y son temas financieros. Y la industria bancaria, yo creo que la industria bancaria lo cogió en un buen momento. La industria bancaria está sólida en cuanto a liquidez, en cuanto a patrimonio. Así que yo creo que las condiciones para poder apoyar la recuperación económica en los años que vienen está disponible. El tercer gran tema es el tema más importante, es el tema que a veces no se ve mucho, que es el tema del impacto social. Y yo creo que tú diste cifras a nivel global, pero si aterrizamos en Panamá, aquí es donde yo veo el mayor impacto y por el mayor tiempo. Tú hablaste de que los objetivos de desarrollo sostenibles, de acuerdo a la CEPAL, se están echando una década para atrás. Y realmente yo lo veo que nos va a tocar enfrentar
con mucho menos recursos, muchas más necesidades. Y ese es el gran reto que yo veo adelante en el tema social. Y en cuanto a la pregunta sobre qué estamos haciendo nosotros, evidentemente siendo una empresa que está trabajando todo el tiempo, las prioridades establecimos el día 1, el cuidado de nuestros colaboradores y el asegurar un servicio continuo y seguro para nuestros clientes. Así que de esos temas podemos conversar más adelante. Más adelante. Perfecto. Bueno, vemos eso, ¿no? Pues entendemos por lo que nos dice Raúl, pues que la banca sí tiene una posición sólida pues para apoyar este proceso de recuperación. Y esa, claro, es una situación muy distinta, Peter, a la que nos encontramos, ¿no? En el caso de Copa Airlines, una industria, pues una de las empresas bandera, ¿no? de Panamá, y también por su compromiso, ¿no? con el desarrollo del país. ¿Cuál es la situación y el contexto en el que entra Copa en esta crisis? Gracias Teresa, y gracias y buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo quiero iniciar, como comentaste, en la industria de la aviación comercial, comentarles que estamos viviendo definitivamente la peor crisis de la historia, una crisis, digamos, sin precedentes, que los expertos dicen que va a demorar entre 3 y 5 años en volver a números parecidos a los que teníamos prepandemia, hace tan poco como el 2019 o incluso enero y febrero de este año. Ha sido una industria en la cual ha tenido un freno de mano total. Yo creo que muchas pequeñas empresas de Panamá se pueden relacionar con el caso, en el sentido de que tuvo un freno de mano de la noche a la mañana, de un día a otro. Volamos los vuelos el 22 de marzo, el 23 de marzo todos nuestros aviones en tierra. Para ponerlo en perspectiva y darte un poco más de contexto, la mayoría de las aerolíneas a nivel mundial se encuentran en una de las siguientes 3 categorías. Están las que ya se han declarado en quiebra, están las que están ahorita mismo en un proceso de protección de leyes de bancarrota en distintos países o están recibiendo ayuda de sus respectivos gobiernos, y está un tercer grupo que son las que estamos en un proceso de reestructuración interna para lograr un largo camino de recuperación. En Copa nos encontramos en este tercer grupo, pero para seguir poniendo en perspectiva, 3 de las 5 aerolíneas más grandes de la región están en el grupo 2. Ya están viviendo procesos de protección de las leyes de bancarrota en Estados Unidos o en otros lugares. Entonces, el entorno es un entorno sumamente complejo, es un entorno que ha tenido, digamos, ha puesto mucha presión sobre la industria de la aviación comercial. Copa, para ponerlo más en perspectiva, en el segundo trimestre, pues cifras públicas, perdimos cerca de 386 millones de dólares, pero el impacto no se limita a Copa. El impacto no se limita solamente a Copa y nuestros colaboradores. Hay un sector turismo que junto con la aviación generan aproximadamente un 14% del PIB y pueden generar cerca de 230.000 empleos directos e indirectos, que está sumamente golpeado. Esto tiene empresas grandes como Copa, los hoteles, pero tiene muchos pequeños empresarios que viven de esta industria, que en este momento están en la misma situación de Copa y dependen de una pronta recuperación y de las acciones que Copa tome y otras empresas grandes y líderes tomen para reactivar esta industria tan importante. Tenemos pequeños proveedores, y yo quiero dar un ejemplo de uno, un proveedor que nos vende suspiros que llevamos a bordo de nuestros aviones como parte de nuestra oferta de comida y postres en este caso. Es un proveedor de Coclé, una empresa familiar que muy orgullosamente ha llevado en alto el nombre de Penonomé a muchos lugares del continente, a bordo de los aviones de Copa, que desde el inicio de la pandemia pues, ha perdido a su principal cliente. Así hay muchos en la cadena de valor de todo el sector turismo que están siendo afectados. Yo creo que por ejemplos como ese, por nuestros colaboradores, por todos los colaboradores que trabajan en la industria del turismo, por las personas que se benefician directa o indirectamente, por esos microempresarios, por esas personas que se dedican al transporte de turistas, a todos aquellos que se dedican a la industria del turismo, yo creo que en Copa tenemos un compromiso ahorita más que nunca de trabajar incansablemente para reconstruir la empresa, volver a generar empleo y volver a generar ese motor que pueda dar vueltas y que pueda apoyar a la economía a recuperarse en lo que ustedes han conversado, Teresa. Peter, siguiendo en esa línea, ¿nos podrías por ahí mismo dar algunos ejemplos de
¿qué han hecho o qué están haciendo ustedes para ver cómo intentar ayudar a mitigar el impacto de la crisis para pues, proteger en la medida de lo posible a trabajadores, a clientes, a proveedores, ¿no? Ya nos has comentado pues, la pequeña empresa, ¿no? La cadena de valor gigantesca que tiene Copa dentro y fuera del país, ¿no? ¿Qué temas podrías destacar? Claro, mira, yo creo que uno de los principales temas que estamos enfocados es en sacar la empresa adelante. Si Copa no logra salir adelante, pues esa cadena de valor se ve afectada también. Entonces, hemos generado una lista de prioridades y así como son muy parecidas a las que comentaba Raúl, nuestra prioridad número 1 ha sido salvar la empresa, en este caso distinta, pero la segunda prioridad ha sido cuidar y afectar lo menos posible a nuestros colaboradores, y nuestra tercera prioridad ha sido velar por nuestros clientes. Entonces, logrando cuidar estas prioridades, podemos volver a poner el engranaje a rodar y apoyar a todas estas pequeñas empresas o a toda esta cadena de valor que comentaste. Es un tema de que tenemos que, como empresa, sobrevivir esta crisis y luego salir fortalecidos y apoyar toda la cadena de valor. Okay. Raúl, ¿qué tipo de acciones ha tomado Banco General en este sentido? Te comento que muy diferente a Copa, la primera acción que nosotros tomamos en el cuidado de nuestros colaboradores fue una decisión que se tomó la última semana del mes de marzo, entrando en la crisis. Esto empezó el 24 de marzo, y esa decisión fue establecer una política interna en el banco por medio de la cual nosotros les aseguramos a todos los colaboradores que ninguno de ellos perdería su trabajo en el año 2020 por razón del COVID-19. Eso automáticamente le dio a toda nuestra base de colaboradores una tranquilidad financiera para ellos y para su familia, que era lo que nosotros estábamos buscando. En un momento totalmente de incertidumbre, nosotros dijimos, en el año 2020 ustedes tienen su trabajo asegurado, ustedes tienen sus ingresos asegurados. Yo creo que esa fue una decisión muy sabia, porque en el transcurso de todo el tiempo, inmediatamente para el cuidado de ellos, nosotros tuvimos 800 colaboradores en sitio el 24 de marzo, 850 empezaron a trabajar desde la casa y 2.700 se fueron de vacaciones. Se quedaron más o menos a un tercio a un tercio manejando el banco. Con un tercio manejábamos el banco abierto. Toda la operación. Toda la operación. Lo que implica que todos los planes de continuidad de negocio que el banco había estado practicando por muchísimos años dieron los resultados que estábamos esperando. Hoy día ya nosotros estamos trabajando con el 86% de nuestros colaboradores activos, de los cuales 53% están en sitio y 47% continúan trabajando desde sus hogares. Pero en ese momento tuvimos la capacidad de poder enviar a la gente a la casa, cuidarlos, todos estos temas que eran para nosotros muy, muy importantes. Evidentemente adecuamos todos los protocolos de salud en las sucursales, en todo nuestro entorno establecimos programas, ¿sabes?, de licencias sin sueldos. Tenemos comunicados diarios con todos los colaboradores a través de la red interna del banco, pero son comunicados diarios de qué es lo que está pasando, se los mantenemos muy, pero muy informados. Y hemos mantenido todos los programas del banco activos, tal y cual como los teníamos antes de la crisis. Así que hemos tomado en cuenta a los colaboradores. En cuanto al país propiamente, tomamos una decisión inmediata también de aportar a la Fundación Sus Buenos Vecinos, que tenía o tiene 7.5 millones de dólares en su presupuesto de este año. Le aportamos 3 millones de dólares adicionales en marzo, dedicando esos 3 millones de dólares a dos temas principales: salud y alimentación. Y ahí hicimos pues una alianza con el Banco de Alimentos de Panamá, que ha sido espectacular y capaz de eso. Hemos logrado llevar alimentos a 30.000 personas por mes desde mayo,
y todavía continúa el programa andando y esperamos que continúe el resto del año, porque las necesidades no se van a acabar en diciembre. Tenemos que ahora imaginarnos cómo vamos a hacer el próximo año. Y con los clientes, evidentemente, a través de distintas conversaciones con la Superintendencia de Banco, tenemos programas de moratoria, modificaciones de créditos de consumo, donde personas que han estado afectadas por el tema de COVID. Hay más de 115.000 clientes en el lado de consumo que han tenido sus préstamos modificados y con los cuales hoy día tenemos comunicaciones directas para saber cuál es la situación de cada una de esas personas y ver qué vamos a hacer en los años que vienen. Y eso representa como el 50% de los saldos que tenemos en consumo. Y en el lado empresarial también hemos modificado una gran cantidad de clientes que han estado, de industrias que han estado afectadas, tanto medianos, pequeños y grandes empresas que han estado afectadas. Más de 2.700 clientes y el 47% de los saldos han sido modificados en estos programas, que yo creo que es la respuesta que la industria le ha dado a sus clientes, estas modificaciones que nos ha permitido la Superintendencia de Bancos y que han sido programas que han estado en vigencia en todo el continente y yo te diría que básicamente en todo el mundo, y son la clave para esa recuperación que conversaba Peter de estas pequeñas empresas en los años que vienen, de cómo los bancos podemos flexibilizar en el tiempo y dar tiempo a las personas para que se recuperen y paguen sus obligaciones bancarias. Raúl, y tengo la curiosidad de cómo se hace el análisis de riesgo ahora, porque claro, ya no puedes tomar en cuenta el pasado. ¿Qué tienes que hacer desde la perspectiva del banco? Te diría que los análisis de riesgo que estamos haciendo ahora, tú tienes que ser muy flexible y tienes que ser muy creativo. Evidentemente no son los mismos del año de antes de la crisis, pero tienes que ser muy creativo y no solamente tienes que trabajar con las personas, sino tienes que trabajar con los tiempos, tienes que trabajar con las capacidades, tienes que conocer la información. Aquí lo más importante es la comunicación y esta comunicación uno a uno. Yo te empiezo a preguntar, tú me contestas y entonces empezamos un diálogo. Un diálogo honesto entre banco y qué es lo que tú necesitas para yo poder ayudarte. Y de ahí entonces tenemos que buscar un menú de diferentes alternativas. Yo creo que las personas tienen que entender que lo menos que el banco quiere y lo que no va a pasar, porque ya en crisis anteriores que han afectado los ingresos de las personas, lo hemos visto, es por ejemplo que el banco se va a quedar con cientos de viviendas o miles de viviendas de las personas. Eso no va a pasar. Los bancos vamos a hacer todo lo que tengamos disponible en nuestras manos para asegurarnos que esa persona siga viviendo y agarrar los términos y condiciones de esos créditos y adecuarlos a la realidad de esas personas y al interés que el panameño ya ha demostrado en crisis anteriores de que defienden, por ejemplo, sus hogares. Tendremos programas donde haremos préstamos de tarjetas y préstamos personales que se puedan, tú sabes, todos unir en uno a más largo plazo. Hay miles de posibilidades, fórmulas, diferentes menús y fórmulas, pero sí es un trabajo inmenso, porque es un trabajo de uno a uno. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos un banco con esta cantidad enorme de clientes, es establecer todas estas líneas de comunicaciones, ya sea a través virtual, a través digital, a través de la plataforma de banca en línea, a través de la plataforma de banca móvil, a través de nuestros call centers, y estamos utilizando estos meses para tener ese diálogo constructivo con nuestros clientes, y tenemos el apoyo de la Superintendencia que nos está permitiendo flexibilizar dentro de parámetros que para la industria sean parámetros aceptables, de poder flexibilizar. Hombre, de que van a haber pérdidas en el camino, evidentemente eso es así, de que hay que fortalecer las reservas para pérdidas en préstamos, también es así. Este año nosotros hemos fortalecido de una forma importantísima nuestras reservas para préstamos porque entendemos que en el 2021 esto no se ha acabado. Y como dijo Peter, esto es un tema de 2, 3, 4 años en que las empresas puedan recuperarse. Y nosotros debemos ser
un factor fundamental en la recuperación de las personas y de las empresas para echar adelante el país. Al igual que empezar a poner la rueda del crédito a funcionar. En la medida en que estos bloques económicos empiezan a abrir nuevamente y empiezan a haber necesidades. Y como te dije antes, hay empresas que están muy poco afectadas o nada afectadas, hay empresas que están muy, muy afectadas. Entonces, en la medida en que estos bloques se van abriendo, yo creo que estos diálogos son muy importantes para dar las soluciones necesarias a cada uno de ellos. Peter, pues en estos tiempos de crisis tú sabes que el liderazgo fuerte y la toma de decisiones acertada pues son especialmente críticos. Vemos que con la crisis del COVID y el cierre económico pues se han tocado fuertemente los balances corporativos y pues han obligado, como ya nos comentabas, a empresas a tener que ser más responsables si cabe en la toma de decisiones difíciles. Quisiera que nos compartieras alguna decisión difícil que les ha tocado tomar desde Copa, ¿no? Desde esta posición tan compleja que nos has descrito al principio. Claro, yo creo que desde el inicio de la crisis, pese a que nadie visualizó lo larga y complicada, digamos, en el mes de marzo era muy difícil prever que íbamos a estar así en octubre, como estamos ahora. Pese a que nadie previó, sí veíamos desde el mes de marzo que íbamos a tener que tomar decisiones difíciles. Tuvimos hasta cierto punto un preaviso, dado que la crisis inicia en Asia, viene a Europa y luego a América paulatinamente, muy rápido, pero hubo un par de semanas de desfase entre uno y otro, y vimos lo que estaba pasando con las aerolíneas en Asia, Europa y luego América, lo cual ya nos daba luces de que venían tiempos muy difíciles. Muy difíciles. En ese aspecto, lo primero que hicimos fue definir un marco conceptual que nos ayudara y nos guiara a través de esas decisiones. Un set de prioridades, ¿no? Que fueron las que te comenté hace un rato: salvar a la compañía, cuidar a nuestro personal y velar por nuestros clientes. Ese set de prioridades nos permitió o nos guió a través de, cada vez que teníamos una decisión difícil, poder tomar las decisiones de la mejor forma, de forma consistente también a lo largo de todo este tiempo que ha pasado en crisis. Una vez definimos esas prioridades, el segundo paso fue comunicarle las prioridades a todo nuestro personal, de tal modo de que pudiéramos, y yo creo que Raúl lo comentó hace un rato, la comunicación ha sido clave. La comunicación con mucha transparencia, le comunicamos las prioridades a todo nuestro personal, tratar de que todo el personal remara en la misma dirección. Le pusimos un alto a todos aquellos proyectos prepandemia que llevábamos que no estaban relacionados a esta prioridad y aseguramos que todos nuestros colaboradores se enfocaron en estas tres prioridades. Sin duda alguna, la decisión más difícil a la hora de reducir el tamaño de la compañía o adecuar el tamaño de la compañía han sido todas las que han tenido que ver con nuestro personal. Ahí definimos también nuevamente cómo las íbamos a hacer y definimos que estas decisiones se tenían que trabajar desde un punto de primera instancia de forma transparente, de forma justa y sobre todo muy humana. Nuevamente comunicamos esas prioridades de cómo íbamos a trabajar estas decisiones. Le comunicamos a nuestro personal las proyecciones que teníamos de vuelo hacia futuro, la nueva realidad, las proyecciones que teníamos de, aquellas agencias internacionales que se dedican a pronósticos y que hablaban de una recuperación. Al principio se hablaba de 1 a 3 años y luego se empezó gradualmente a mover de 3 a 5 años, que es lo que hablamos en este momento. Le comunicamos esto y les comunicamos qué significaría eso en cuanto a oportunidades laborales por cada grupo de colaboradores. Esto fue muy difícil, dado que la estabilidad laboral de Copa siempre ha sido un punto clave de su propuesta de valor al colaborador. Hasta este momento esa estabilidad laboral se podía ofrecer y llega un momento donde pues cambia diametralmente esta estabilidad laboral. Luego iniciamos liderando con el ejemplo. Desde el mes de abril, el comité ejecutivo se redujo el salario y fue el primer ya paso importante. Durante el mes de abril, a todos los colaboradores se les dio su salario completo. Incluso en el mes de marzo pudimos tener la opción de pagar el bono de utilidades referente a el ejercicio 2019. Aun cuando ya veíamos la crisis venir, se le pagó a todos nuestros colaboradores el bono de repartición de utilidades, hablando de vuelta con mucha transparencia y explicándoles que venían tiempos difíciles,
que por favor usaran el bono de una forma responsable. Eso se hizo en el mes de marzo y fuimos entrando al mes de abril, donde ya empezó a complicarse el panorama. En el mes de abril iniciamos por ofrecer planes de licencias voluntarias de 6 y 12 meses y a la vez de planes de retiro voluntario, con beneficios por encima de la ley. Ofrecimos la liquidación completa para cada personal que se quería acoger, más 2 meses de salario adicional, seguros de salud, entendiendo que esta es una crisis de salud, extendimos la vigencia a los seguros de salud, extendimos la vigencia a los seguros de vida en los casos en que aplicaba cada uno de ellos. Ofrecimos también a las personas que se retiraban un paquete de boletos a ser usados en Copa por los próximos 5 años para que pudieran viajar ellos y sus familiares inscritos. Y vimos y sabíamos que eran decisiones muy difíciles, que cada persona las tenía que tomar desde su realidad personal. Se dio mucha comunicación a estos planes, tuvieron una acogida importante en ese momento, que como veíamos la crisis podía ser suficiente. Lastimosamente la crisis pues continuó siendo mucho más complicada y lanzamos una segunda fase de planes voluntarios durante el mes de julio-agosto. A la vez, como teníamos una comunidad importante de excolaboradores, empezamos a generar nuestra propuesta de valor al colaborador, pero también nuestra propuesta de valor al excolaborador. Iniciamos un programa que se llama Copa Contigo, el cual ofrece primero herramientas de capacitación para esta difícil transición. Ofrece a la persona herramientas de capacitación en cuanto a cómo buscar en mejor forma un trabajo, cómo prepararte para esta incertidumbre, herramientas que te ayudan a prepararte financieramente, cómo manejar mejor ese dinero que recibiste en tu plan de retiro voluntario. Se inició un plan fuerte de capacitación. También hubo una capacitación para emprendedores que querían poner ese dinero o ese capital que recibieron en su plan voluntario a circular o a generar algún... Había personas que tenían sueños de emprendedores que tomaron el plan de retiro porque les permitió ese capital y quisimos apoyarlos en eso. Se les dio desde capacitaciones legales de qué tenían que hacer, capacitaciones de emprendedores muy buenas y generamos una bolsa de empleo. Una cosa que hicimos a nivel del comité directivo fue que dimos con todos nuestros compañeros, con todas nuestras personas que conocíamos de otras empresas y le dijimos, tenemos una base de datos importante de colaboradores que han tomado un plan de retiro voluntario. Avísanos, por favor, las oportunidades laborales que tengan en tu empresa. Sabemos que hay empresas que han estado contactando, que han estado contratando gente durante esta crisis, precisamente porque esta crisis no le ha pegado a todas las empresas de forma igual. Entonces, orgullosamente, muchos de estos colaboradores han sido ya contratados en otras empresas y hemos dado seguimiento a estos colaboradores de vuelta con esta oferta de valor al ex colaborador que te hablaba, que se llama el programa Copa Contigo. Adicional, todos los planes de salida voluntario tienen una propuesta de prioridad de recontratación en la empresa. Nosotros como empresa creemos y somos optimistas que vamos a recuperarnos y nada nos daría más justo que recuperarnos recontratando a ese personal que se nos fue. Un personal muy valioso, con mucha experiencia. Pero definitivamente, sin lugar a dudas, la decisión más difícil que hemos tenido que tomar ha sido la referente a nuestro personal y ver a muy buena gente, muy buenos profesionales y sobre todo mejores personas que han llevado a Copa donde está hoy ha sido muy difícil y nos ha dado mucho dolor, pero ha sido una decisión necesaria en este momento. Gracias, Peter. La verdad que es impresionante pues entender, ¿no? el impacto tan gigantesco que ha tenido y que está teniendo y que tendrá, ¿no? en Copa y en todo su modelo de negocio y sobre todo en las personas. Pero bueno, vemos un enfoque pues eso, de comunicación directa y clara con los colaboradores. Creo que uno de los factores más importantes es la comunicación humana, ¿no? Pues entender lo que le pasa a cada persona, ¿no? Y creo que ese modelo pues, de programa de Copa Contigo que te da opciones de salida y digamos no te deja solo, ¿no? Una vez estás fuera, creo que seguro que ha significado mucho, ¿no? para muchas personas. Y bueno, en este sentido, Raúl, ¿qué decisiones difíciles han tenido que tomar desde la perspectiva del Banco General? Yo te diría que en las decisiones, y creo que el ejemplo de Copa que nos acaba de hablar Peter es una realidad, que las decisiones difíciles que toman las empresas
durante estos tiempos están dirigidas y son impactadas por la cultura que tienen las organizaciones. La cultura es como una alcancía, donde tú todos los años vas ingresando y vas depositando, es una alcancía de ahorros, y tú vas fortaleciendo la misma a través de los años. En el caso del Banco General, pues llevamos 45 años depositando en esa alcancía los elementos fundamentales de la cultura de la organización, y básicamente esa cultura está basada en valores que son claramente establecidos: la honestidad, la ética, la transparencia, el compromiso con la comunidad, la excelencia en el servicio al cliente, la fortaleza financiera y la visión de largo plazo. Porque nosotros estamos en un negocio de generar confianza, y estos son los valores que realmente generan confianza en nuestros clientes. Entonces, es fundamental en estos momentos ir a esa misma alcancía para tomar decisiones. Y evidentemente el liderazgo y las decisiones que se toman necesitan muchísima empatía y muchísima comunicación transparente en estos momentos, tanto con clientes como con colaboradores internos en la organización. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo básicamente en los últimos 7 meses. Demostrar muchísima empatía con nuestros 2 grandes grupos de colaboradores y con clientes. Dentro de todo lo que nosotros hemos hecho, hicimos algo que buscaba salvaguardar la salud, principalmente de un grupo de colaboradores que tenían más de 60 años, y procedimos, igual que Copa, a hacer un plan de jubilación voluntario. Lo ideamos en el mes de mayo, porque sabíamos que estas personas que eran muy importantes para la organización y que no necesariamente tenían pensado dejar el banco ya, pero sí probablemente dentro de uno de los próximos 2 años, les preparamos un plan de jubilación voluntaria muy generoso, porque sentíamos que era una forma de poder darle a ellos una opción dentro de lo que estábamos viviendo. Y a ese plan se acogieron 86 personas que, si no hubiera habido pandemia, no lo hubiéramos jubilado. Pero se acogieron voluntariamente porque cada uno entendió su propia situación y lo que se estaba viviendo y lo generoso del plan. Y el momento difícil no fue que se acogieran al plan, el momento difícil fue básicamente la despedida de esos colaboradores. Hicimos despedida virtual con cada uno de ellos, virtual con sus grupos de trabajo, con la gerencia. En esos momentos a mí, y estos son colaboradores que tenían más de 1.700 años de servicio en el banco, más de 20 y pico años de promedio de estar con nosotros, muchos colaboradores que cuando yo fui gerente por tantos años fueron parte fundamental del crecimiento, del éxito del banco. Yo no pude ir porque me prohibieron ir a ninguna de las jubilaciones que había, aunque hubieran 3 personas en la jubilación, todas eran virtuales. Pero los testimonios de estos colaboradores en esas despedidas emotivamente fueron muy difíciles de poder absorber. Tú sabes, uno hubiera querido que la despedida hubiera sido muchísimo más personal, donde igual que hacemos con todos los colaboradores que se jubilan, pues tú sabes, hacemos eventos muy especiales. En este caso tuvieron que ser virtuales, ellos los entendieron. Pero bueno, nos queda la tarea de que cuando ya se puedan hacer personales, volver a traerlos al banco y hacerles algo en tema personal. Pero fue muy difícil perder esa capacidad, ese liderazgo de esas personas que realmente a todos los niveles del banco, ¿sabes?, eran pieza fundamental de la organización. Y el reconocimiento a ellos del trabajo que hicieron. Pero bueno, yo creo que fue lo mejor, más para ellos que para la empresa. Yo creo que la empresa perdió bastante. Ellos ganaron con este programa. Así que yo te diría que ese fue quizás un momento muy difícil para nosotros, el tener que haber
pasado por esto, ¿no? Y mi empatía mucho por lo que Peter dice, porque son eventos muy diferentes, ¿no? Es un evento a un grupo quizás no tan grande, porque la mayoría realmente de nuestros colaboradores todavía siguen con nosotros. Sí, la verdad es que esas situaciones son todas difíciles, ¿no? de manejar, y creo que la distancia y el online, bueno, pues nos ha ayudado mucho, pero por otro lado, pues nos ha impedido, ¿no? tener esa expresividad tan nuestra, ¿no? tan latina, y ese abrazo y esa fraternidad que nos caracteriza, ¿no? a todos. Me gustaría, Peter, nos has hablado, ¿no? pues de los 3 pilares de este proceso, ¿no? que es pues, salvar la empresa, lo primero y principal, pero luego impactar lo menos posible a los colaboradores y a los proveedores. Y creo que en cierto sentido esas son las líneas que ustedes han tomado, ¿no? Pero un poquito, si me puedes entrar un poco más en el tema de qué pasos han tomado para equilibrar las necesidades financieras a corto plazo de la empresa con estos compromisos, con el compromiso con la sostenibilidad. Claro. Mira, sobre las decisiones financieras y ese equilibrio, yo creo que es clave y va muy ligado a la primera prioridad que comentamos hace un rato, que es salvar a la compañía, ¿no? Nuestro digamos, punto para salvar a la compañía es maximizar, o sea, para maximizar estas posibilidades de sobrevivir, teníamos 2 palancas a nivel de efectivo. La primera es incrementar nuestras reservas de efectivo, y la segunda es reducir el consumo de efectivo para lograr estirar lo más posible esa cantidad de meses o tiempo que pudiéramos estar en modo pandemia. Entonces, para incrementar nuestras reservas de efectivo, las primeras cosas que hicimos fue pues, generar líneas de crédito adicionales, acceder al mercado de capitales a través de bonos convertibles, la suspensión de dividendos o incluso la venta de aeronaves, que ya se han hecho y es información pública que vendimos hace poco unas cuantas aeronaves. A la vez, para reducir el consumo de efectivo, iniciamos un programa de un task force liderado por nuestro CFO, encargado de revisar línea por línea nuestros gastos, contrato por contrato, para lograr reducir esa rata de quema de efectivo mensual o esa salida de caja todos los meses que estábamos teniendo. Obviamente el tamaño de Copa hace que frenar esa salida de caja sea bastante difícil, y considerando que los ingresos frenaron de un día para otro al 100%, pues era muy difícil frenar el consumo de efectivo en la misma forma, o casi imposible. Entonces, ¿qué pudimos hacer? Pues, pese a que todavía nos falta mucho camino por recorrer, yo creo que vamos por muy buen camino en esa reducción de gastos de efectivo por ese task force que ha estado liderando uno a uno. Pero en Copa, pese a que a pesar, y al igual que muchas de las compañías en Panamá, estamos muy enfocados en sobrevivir, en tomar las decisiones hoy necesarias para sobrevivir y poder volver a reactivar como compañía y poder volver a generar ese valor que le generamos a la economía local, no podemos olvidarnos de nuestros objetivos de largo plazo. En esos objetivos de largo plazo están obviamente muchos grupos, están nuestros proveedores, están nuestros clientes, está la comunidad en general. Pensando y dándote un ejemplo de cosas que hemos hecho, por ejemplo, por nuestros clientes. Nos encontrábamos en un momento donde a partir del 23 de marzo que se cierra, digamos, los aeropuertos o el aeropuerto de Tocumen, y se prohíben en gran parte de los países de la región, teníamos muchos de nuestros clientes o muchos de nuestros futuros clientes que la crisis les agarró en un lugar que no era su casa. Personas que se quedaron varados en un viaje de negocios, visitando a alguien, o en alguna otra razón se quedaron varados en un lugar que no era el suyo. Personas que perdieron familiares durante la crisis y tenían que ir a verlos. Personas que por motivo de salud se tenían que trasladar. Personas que perdieron que eran extranjeros trabajando en otro país y perdieron su fuente de empleo. Necesitaban regresar a su país para poder sobrevivir. Todas esas personas estaban varadas en diferentes lugares. Y nuestro propósito, parte de nuestro propósito, es unir familias, es generarle a esos clientes mucho valor, por lo cual desde el mes de marzo iniciamos un esfuerzo importante por poder volar los vuelos humanitarios, vuelos que
o sea, hubo que conseguir permisos en cada uno de los países, hubo que trabajar muy fuerte para cada uno de esos vuelos, pero era nuestro deber cumplir con el propósito y cumplir con todos esos pasajeros que necesitaban regresar a sus hogares, necesitaban volver con sus familias. Eso fue algo que hicimos durante la crisis y de vuelta es un ejemplo que hicimos por nuestros clientes, esos vuelos humanitarios. Pasar esta crisis en este momento sigue siendo nuestra prioridad en el corto plazo, para poder en el largo plazo volver a generar esos empleos que hemos hablado, volver a recontratar a esos colaboradores que dejamos ir, que tienen el sueño de volver a Copa, volver a generar esos empleos indirectos, generar esos proveedores, alimentar toda esa cadena de valor y volver a ser un motor que apoye esta recuperación económica que tanto necesitamos. Sí, la verdad que sí, el tema de no poder volar nada, ¿no? Y los vuelos humanitarios creo que han sido definitivos para muchas personas y han tocado las vidas de muchas familias. Raúl, ¿me podrías comentar cuáles crees que son las cosas que han cambiado para quedarse? Las cosas que han cambiado para quedarse. Yo te diría que yo veo que los protocolos de salud en el banco van a quedarse. No solamente los protocolos de salud internos que se van a reforzar y se han reforzado, sino yo creo que los protocolos de salud con nuestros clientes en nuestras infraestructuras sucursales, yo creo que eso está para quedarse. Yo creo que ahí nunca más vamos a bajar la guardia. Yo creo que vamos a tener que ser muy creativos en continuamente estar ofreciendo protocolos de salud, tanto para nuestros colaboradores como para nuestros clientes y proveedores que van a quedarse ya dentro de la organización. Yo pienso que hay nuevos modelos de procesos y trabajos que se han impactado por temas de esta crisis, donde nos van a dar muchísima más agilidad, eficiencia, y esos también están por quedarse. Yo pienso que adicionalmente ya una estrategia del banco era el tema de la digitalización, el tema digital, eso era prepandemia. Y lo que hemos notado es de que los clientes han utilizado estos meses para realmente entrar en todos estos tipos de servicios cuando antes lo hacían más lentamente. Entonces, el crecimiento de los servicios digitales ha sido exponencial y yo siento de que la inversión del banco en estos canales va a continuar tan fuerte como lo teníamos anteriormente y va a ser una vía importantísima para la bancarización de nuevos clientes en el futuro. Sin dejar por fuera de que siempre la comunicación física con clientes a través de sucursales, etcétera, es importante también. Pero creo que el tema de la digitalización ha cogido mucha más fuerza de la que tenía al principio. Y salvo de que siempre ha sido una estrategia desde hace un par de años atrás, que gracias a Dios ya la teníamos sobre un tren y un carril andando bastante acelerado. Creo que la vamos a acelerar más con nuevas inversiones en el área de nuevos productos y en el área de comunicación con clientes. Creo que vamos a reforzar muchísimo los temas de comunicaciones con los clientes a través de diferentes canales. Nos hemos dado cuenta de que la comunicación efectiva con los clientes se tiene que mejorar, no solamente a través de nuestros call centers, a través de chats, a través de todos los diferentes canales que hoy día están surgiendo para comunicarte con diferentes tipos de clientes, donde somos mucho más puntuales en esas comunicaciones que con otros. Y yo creo que los temas de segmentación de los diferentes tipos de clientes también es un tema que está para quedarse y para potenciarse en las relaciones directamente con los clientes. ¿Qué quieres decir con la segmentación? La segmentación es el tratamiento diferente de diferentes segmentos de clientes con diferentes canales que son mucho más adecuados para un grupo que para otros. Hemos, por ejemplo, en el caso de nuestros clientes de gestión patrimonial, hemos visto que
a través de webinars y seminarios que hemos estado haciendo semanalmente con ellos, hemos establecido un canal de comunicación y de información que antes no lo hacíamos y que ha sido importantísimo. Yo creo que eso es nuevo y eso se va a quedar y lo vamos a potenciar en el futuro, de poder a través de todas estas herramientas darle a las personas, tú sabes, muchísima más comunicación de temas que antes lo hacíamos a lo mejor a través de un comunicado. Estos webinars y estos seminarios que hemos hecho en alianzas con proveedores extranjeros nuestros que son muy duchos en estos temas, le han creado una gran cantidad de valor a nuestros clientes durante este periodo. Yo creo que eso está para quedarse y para potenciarse en el futuro. Así que yo creo que muchos de los riesgos que hemos nosotros visto dentro de este entorno también son riesgos que se van a ver y se van a reforzar en el camino, ¿no? Y hay muchas lecciones aprendidas, que estamos, tú sabes, poniendo en un tablero, tanto en las áreas de riesgo como de negocios, como en las áreas de staff del banco, y esas lecciones aprendidas las estamos, tú sabes, consolidando para de ellas tomar muchísimo aprendizaje de esto. Pero las que te he conversado, yo te diría que de mi cabeza rápidamente son las que yo creo que principalmente están para quedarse. Sobre todo los temas de salud. Antes nadie pensaba, ¿sabes? Tú tenías una sucursal sin limpia y lo demás, pero de ahí no pasabas. No se le da más vuelta. Sí, y teníamos una enfermería en nuestro centro de operaciones, etcétera. Pero todas esas cosas las hemos expandido quizás a niveles ya que no se nos va a olvidar de que la salud es un tema muy, muy importante en la organización. Espero que esa la realidad es que nos ponemos mucho menos enfermos, o sea, desde que estamos observando. Bueno, totalmente. La incidencia de las gripes, no del COVID, pero de las gripes, de los resfriados, ha bajado muchísimo, ¿no? En efecto, en la medida en que no estamos en contacto con personas. El otro tema del contacto, y yo creo que es un reto para todas las organizaciones y para nosotros con este tema del teletrabajo, que es una realidad. Sin embargo, nosotros vemos el trabajo en casa como una oportunidad, pero para tú mantener la cultura, la gente se tiene que ver, la gente tiene que regresar a las oficinas. No puedes mantener una cultura efectiva con la gente que no regresa nunca a la oficina y no se le ve la cara y no puedes conversar con ellos. Yo creo que el trabajo a distancia es una realidad, pero hay que manejarlo consecuentemente con la cultura de la organización. La gente tiene que regresar a las oficinas, la gente tiene que regresar a socializar, a verse, a como, ¿sabes? Yo creo que es muy importante. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención también que todas las generaciones que nosotros tenemos en el banco han reaccionado positivamente en este entorno. La generación de los millennials, de los muchachos nuevos que hoy día están trabajando en casa, pero se están relacionando con las personas de mayores edades, que están viendo todos estos cambios. Yo creo que son temas que han sido dentro de esta crisis, son temas positivos en lo que ha sido la reacción de esas personas a las realidades que estamos viviendo hoy día. Peter, ¿qué es lo que tú crees que ha llegado para quedarse? Mira, en primer lugar quisiera aprovechar la intervención de Raúl para reconocerle los esfuerzos de digitalización del banco. Me quito el sombrero porque los productos que han sacado han sido muy positivos, que incluso, que sé que no era el objetivo primordial, han tenido beneficios sobre la crisis de salud, ¿no? Porque el Yapi te permite hacer transacciones quitando ese contacto físico de por medio, y la verdad creo que han sido muy positivos y simplemente quería aprovechar la oportunidad para reconocer esos productos. Aprovecho también para comentarte, yo quiero hablar de 3 cosas que pensamos que han cambiado y me voy a enfocar en la tercera. Se parecen mucho a las que comentó ahorita Raúl. La primera es la comunicación con nuestros colaboradores. La comunicación con nuestros colaboradores ha cambiado no solo en la forma, sino también la frecuencia. Ya lo decía en su intervención Raúl también, que están haciendo comunicados diarios. Nuestros colaboradores en época de pandemia tenemos una necesidad de comunicarnos mucho más frecuentemente con ellos. Nosotros en lo que va de la pandemia hemos hecho más de 30 charlas virtuales con todos nuestros colaboradores, lideradas por nuestro presidente ejecutivo y todo el grupo de vicepresidentes. Hemos continuado con comunicados de forma muy recurrente
casi a diario, seguido, con formas muy recurrentes de comunicado saliendo, viendo todos los temas que están pasando en la compañía, dando updates en cómo vamos y demás. Siempre ha habido mucha comunicación, pero ahora se ha incrementado los ciclos de comunicación que teníamos, que antes podían durar un mes, 2 meses, ahora se hacen casi cada 2 semanas completo, buscando que todo el mundo esté en constante comunicación y entiendan lo que está pasando, considerando que tenemos mucho personal de licencia, mucho personal que está en otras modalidades de trabajo. Eso es sumamente importante. Luego también el modelo de trabajo. El teletrabajo, pese a que ha sido en muchos casos una herramienta forzada, y no me refiero solo a un Copa, yo creo que ha sido adelantada más que forzada, porque había unos planes y una secuencia hacia el teletrabajo que se ha tenido que adelantar debidamente por esta crisis de salud, ha demostrado ser efectivo. También soy creyente que nada reemplaza las reuniones presenciales, y sí veo que en el futuro vamos a tener algún tipo de modelo híbrido de trabajo presencial y algo de grupos, especialmente mientras dura la crisis, pero hacia el futuro algo de esto nos va a quedar como nuevos modelos de trabajo que van a ser igualmente productivos y efectivos. Pero el punto en que quiero hacer énfasis, que también más yo creo que ha cambiado, y especialmente en la industria aérea, es la bioseguridad. Todos los temas de salud. En Copa, nuestra principal prioridad siempre ha sido y seguirá siendo la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores. Ahora se le agrega el elemento de bioseguridad. Por eso hemos implementado medidas de desinfección, higiene y bioseguridad en todos nuestros aeronaves y también en los aeropuertos, para ofrecer un ambiente seguro a nuestros pasajeros en cada etapa del viaje. Igualmente, hemos lanzado un protocolo de salud para el cuidado de nuestros colaboradores. Este protocolo incluye exámenes de COVID antes del reintegro a la operación, a su vez exámenes periódicos de COVID para ver la trazabilidad. Y hablando de trazabilidad, hemos instalado también encuestas de salud y unas herramientas tecnológicas para apoyarnos en la trazabilidad en caso de tener un caso positivo, cómo rápidamente podemos informar y darle y proteger a nuestros colaboradores lo más posible. Todo esto lo hemos hecho en base a un comité médico que nos ha estado asesorando desde el principio de la crisis, un comité con especialistas en diferentes sectores de la parte médica que nos han estado apoyando para generar este protocolo y este proceso, nuevamente para cuidar a nuestros pasajeros y a nuestros colaboradores. Gracias, Peter. La verdad que es impresionante, ¿no?, la cantidad de cosas que nos han obligado a cambiar y muchas para bien. Me gustaría ya una respuesta cortita, como se nos termina el tiempo. Bueno, vemos que el rol del sector privado en este proceso ya de recuperación económica y en el post-COVID, pues en muchos casos hay que reinventarse para sobrevivir, pero también, pues, y sobre todo, pues hay que crear empleo, ¿no? También el sector privado va a tener que estar dispuesto a trabajar en alianza, pues, con los distintos actores sociales, gobierno, sociedad civil, cooperación internacional, Naciones Unidas, para alinear los esfuerzos. Podemos, y me gustaría como unas últimas frases de ustedes, pues de visión en positivo, ¿no? ¿Puede ser la crisis esta oportunidad para crear una mejor economía? ¿No? Pues que cuide mejor de las personas, también del medio ambiente, que quizás el tema del cambio climático se nos ha quedado por fuera, para conseguir crear ese mundo donde nadie se quede atrás. Raúl. Bueno, si no lo hacemos, fracasamos, ¿no? Como dicen en la escuela. Yo creo que, como tú dices, el sector privado en Panamá ha cambiado. Ya toma algo de tiempo, pero el sector privado ha aprendido a hacer alianzas ahora mismo, que yo creo que es muy importante en este entorno. Y toda crisis, como dices tú, presenta grandes oportunidades y esta no es ninguna excepción. Mi reflexión final es a los empresarios: empiecen a pensar un poquito más en el largo plazo que en el año vigente que tienen de negocios nada más. Yo creo que la visión de los empresarios tiene que ser más largoplacista que lo que era anteriormente, y creo que tienen que trabajar en sus capacidades financieras y los límites donde ellos pueden operar, ¿no? Yo creo que las familias panameñas tienen que aprender muchísimo de lo valioso que es ahorrar. Y nosotros hemos visto cómo las cuentas de ahorro han ido incrementando durante esta pandemia, cómo aquellas personas que anteriormente ahorraron, pues han tenido un colchón que los ha soportado en esta pandemia.
hacia adelante eso es importante. La industria bancaria tiene un rol muy importante que jugar hacia adelante. La industria bancaria está bien, los bancos debemos claramente ser muy flexibles en nuestras interacciones con nuestros clientes en los años que vienen y tenemos que ser parte de ese crecimiento. No hemos dejado de operar y no hemos dejado de prestar y tenemos que realmente tú sabes, generar esa demanda y esa oferta en la economía para trabajar el tema del desempleo y lo demás. Y yo te diría que evidentemente la comunicación y la transparencia es muy importante, sobre todo la transparencia a nivel gubernamental. Yo creo que es algo sobre lo cual se tiene que trabajar muchísimo. Yo creo que las autoridades deben ser transparentes en sus ejecuciones y al igual que las empresas tienen que tomar decisiones difíciles y la contención del gasto dentro de nuestro esquema gubernamental es importante. Y por último, yo nada más quiero hacerte ver que en el tema de solidaridad me ha llamado muchísimo la atención la gente joven. Nosotros sacamos un programa de Duplica la Esperanza, que era un programa de que por cada dólar que se aportaba en Yapi para el programa del Banco de Alimentos, nosotros íbamos a aportar $2. No fue tanto la cantidad, se dieron $490.000, nosotros aportamos el doble de eso y al final recogimos $1.400.000 para aportar dentro del programa. Sin embargo, tuvimos 4.000 clientes que aportaron en ese programa de Duplica la Esperanza. Y la gran mayoría de los aportes venía de gente joven y eran aportes de $10, de $20. Lo que a mí me indicó la esperanza que te da de que la gente joven, esos $10 tenían un gran valor y que 4.000 clientes del banco hayan aportado en el programa y no cantidades grandes, sino cantidades de 100, 50, 20, 10, 5. Había personas que aportaban $1 al programa. Te da la esperanza de que la gente entiende las necesidades que hay ahí y que sobre todo la gente joven, porque buscamos a ver los perfiles de los que estaban dando. Yo creo que las nuevas generaciones han aprendido muchísimo en estos últimos 7 meses y eso va a ser muy valioso hacia adelante. Gracias, Raúl. Peter. Mira, yo quiero empezar también con una frase que en este momento en que hablabas de que tenemos que trabajar en conjunto, gobiernos, ONG, empresa privada, yo creo que al final volvemos a una frase muy vieja que dice que si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿no? Y en este momento de pandemia creo que es más real que nunca. Yo soy un fiel creyente que esta pandemia nos ha hecho reflexionar a todos, replantear nuestras prioridades, revisar lo que es realmente importante. Muchos, y yo me incluyo personalmente, tenemos una lista de cosas perdón, que vamos a hacer cuando acabe la pandemia. A las empresas creo que les pasa lo mismo. La pandemia nos debe traer unas sesiones de reflexión estratégicas en equipo, pero una reflexión que debe ser integral, de cómo vamos a replantear nuestros objetivos en el largo plazo, teniendo como prioridad no solo el desarrollo de la compañía, sino el desarrollo sostenible de todos nuestros stakeholders, clientes, colaboradores, accionistas, proveedores, comunidad en general. Yo creo que eso va a ser clave de aprovechar parte del tiempo que tenemos en esta pandemia para reflexionar esto. Yo creo que una de las ventajas que ha tenido Copa para afrontar esta pandemia, comparado con otros, ha sido la disciplina en costos. Lo hablaba Raúl hace un rato a nivel personal de lo importante que es ahorrar, y como compañías eso va a ser muy importante. Y pese a que en el futuro esta disciplina en costos y disciplina financiera va a ser aún más importante, no va a ser suficiente. Yo he mencionado varias veces que tenemos que trabajar incansablemente para reconstruir la empresa, pero el objetivo de reconstruir la empresa no es tener más aviones, no es tener una aerolínea más grande, es cumplir con nuestro propósito, es poder acortar las distancias, poder unir a esas familias, poder generar desarrollo a todas las comunidades donde operamos. Y yo creo que eso ahora, nuestro propósito, que lo volvemos a ver, es más importante que nunca, el poder llevarle progreso a todas las comunidades donde operamos, poder generar empleos de vuelta directos e indirectos, empleos decentes, como comentabas al principio. Eso debe ser parte de nuestra ruta al éxito y la forma en que vamos a transmitirnos y llegar hacia el futuro. Bueno, muchísimas gracias y ya solamente como palabras de cierre recojo varias ideas que han dicho. Bueno, esta es una crisis
inédita, fue un freno de mano total a nuestra economía. Ha sido clave proteger la salud, ha sido clave y sigue siendo clave la comunicación. Tenemos que reinventarnos, ser flexibles y tener una visión a largo plazo, tener esa disciplina de costos y la cultura de la organización y el propósito de la organización tienen que ser siempre nuestro punto de mira en la toma de decisión y en todo lo que tengamos que hacer estratégicamente hacia el futuro. Muchas gracias, Raúl Alemán, muchas gracias, Peter Torkelsrud.